Emplazando. Hola, ¿has participado alguna vez en el plan regulador de tu comuna? ¿Te has preguntado por qué esta fábrica está en aquel lugar? ¿Por qué se construyó un edificio en este sector? ¿Quién determinó que este uso de suelo es urbano o rural? Hablaremos con una doctora experta sobre este tema. Si te interesa una verdadera clase sobre el plan regulador comunal, sígueme. Emplazando. Al momento de comprar una propiedad, es importante consultar el plan regulador de la comuna donde está esa propiedad. ¿Por qué es importante saber si el lugar que estamos pensando comprar se mantendrá tal cual o puede sufrir modificaciones que cambien el entorno? La importancia de conocer las regulaciones que indica el plan regulador para los distintos sectores de tu comuna se encuentra en que de acuerdo a este instrumento es cómo pueden ser modificadas las características del entorno físico de un sector. Es decir, de él depende que se puedan instalar fábricas en sectores donde hay casas o que se puedan construir edificios de 4 pisos o más, muchos más. Les presento a la doctora Mónica Vargas Aguirre. Mónica Alejandra Vargas Aguirre, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente por la Pontificia Universidad Católica, magíster en Ciencias Políticas en la Universidad Alberto Hurtado Cruchaga, pasantía de investigación en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, invitada por el profesor David Harvey, diplomada en Resolución de Conflictos Políticos Internacionales por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, diplomada en Vivienda Social por la Universidad de Chile, diplomada en Metodología de Investigación de los Cuerpos y las Emociones por la Universidad de Chile, socióloga de la Universidad de Chile y trabajadora social de la Universidad de Valparaíso. Hola, hoy nos vamos a preguntar qué es un PRC. ¿Qué es un PRC? Un PRC es un plan regulador comunal. Y vamos a hablar de cómo están regulados los planos reguladores, valga la redundancia. Planos reguladores comunales son instrumentos de planificación territorial, IPT. ¿Por qué se les denomina IPT? Porque es instrumentos de planificación territorial. ¿Sirven para qué? Para poder ordenar los territorios poblados. La mayoría de ellos están regulados por la Ley General de Urbanismo y Construcción y por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, la OGUC. ¿De qué se trata un PRC? Se trata de ordenar los territorios. Se trata, por ejemplo, de establecer cuáles son los límites urbanos y cuáles son los límites rurales. Se trata de establecer en qué lugares nosotros podemos poner, por ejemplo, la fábrica, donde podemos poner el comercio, donde podemos establecer las casas, qué altura pueden tener las casas. Eso es muy importante. Los planos reguladores comunales establecen las alturas de las edificaciones. Por lo tanto, hay comunas donde su pericentro, digamos, tienen unas alturas mayores a las áreas centrales. ¿Por qué? Porque se dice que hay que favorecer, ¿cierto?, las construcciones en las áreas que están alrededor para poder mantener la dinámica al interior de las comunas, la dinámica social. Entonces, el plan regulador es un instrumento que está formado por un conjunto de normas que regulan las condiciones de higiene y seguridad tanto en edificaciones como en los espacios urbanos, y es el que determina qué parte de una comuna se podrán instalar colegios, jardines infantiles, centros de salud, talleres artesanales, locales comerciales, restaurantes, farmacias, bancos, bomberos, carabineros, supermercados
etc. Lo cual puede modificar el encarecimiento de la propiedad que queremos comprar. Es importante saber que el Plan Regulador Comunal es un instrumento de planificación que orienta, fomenta y regula el desarrollo urbanístico del territorio comunal y que tiene como base el Plan de Desarrollo Regional y el Plan Comunal de Desarrollo. La definición legal lo da el artículo 41 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Escuchemos a la doctora. El artículo 41 de la Ley General de Urbanismo y Construcción establece la planificación urbana es aquella que define el desarrollo armónico de los territorios, en especial sus centros poblados, como les decía recién, en concordancia con las metas de los planes de desarrollo económico y social que se ha establecido la comuna. ¿Ya? Entonces, si usted quiere saber de qué se trata un plan regulador comunal, vaya al artículo 41 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Artículo 41. Se entenderá por planificación urbana comunal aquella que promueve el desarrollo armónico del territorio comunal, en especial de sus centros poblados, en concordancia con las metas regionales de desarrollo económico-social. La planificación urbana comunal se realizará por medio del Plan Regulador Comunal. El Plan Regulador es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y de seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento. Sus disposiciones se refieren al uso del suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario, estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidades y determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas y demás aspectos urbanísticos. Las disposiciones del plan regulador son elaboradas por el municipio y se refieren a la estructuración del sistema de centros poblados de la comuna en relación a ¿Qué regula un plan regulador comunal? Primero, el uso del suelo, la zonificación. Significa que nosotros establecemos zonas, por ejemplo, de áreas verdes, como esto, establecemos dónde se ubican los parques, establecemos dónde se ubican las industrias, dónde se ubican, por ejemplo, ¿cómo cree usted que se define el lugar donde se puede poner su mecánico? El señor que repara autos, ¿cierto? El señor que repara autos no se puede poner en cualquier lugar de la ciudad, porque tiene una actividad, ¿cierto?, que entra a veces en conflicto con otras actividades. Por lo tanto, se establece en qué lugares se pueden poner los mecánicos, qué sé yo, dónde puede trabajar, dónde se pueden estacionar los camiones también. Se establece las áreas de esparcimiento, se establece también los equipamientos urbanos. ¿Qué significa esto? Se establece dónde queda el consultorio, el hospital, el centro deportivo, el municipio. También los planos reguladores comunales definen la jerarquía de las estructuras viales, es decir, la jerarquía de las calles. ¿Qué calles son más grandes? ¿Cuáles son calles? ¿Cuáles son avenidas? ¿Cuáles son pasajes? ¿Cuánto miden cada uno de ellas? Hay una reglamentación respecto a qué tipo de construcción se puede hacer dependiendo, por ejemplo, del tamaño de la calle. ¿Ya? Si una calle más pequeña, hay edificaciones que no se pueden hacer producto de ese tamaño. Pues digamos, el PRC establece los límites comunales. ¿Y por qué es tan importante? Porque si usted quiere hacer crecer una comuna, por ejemplo, una comuna que es urbana, pero que limita con una comuna que es rural, el predio rural tiene un valor generalmente más bajo que el predio urbano porque se puede densificar menos. ¿Qué significa densificar? Significa cuántas personas o cuántas viviendas pueden estar en un espacio. Desde esa perspectiva,
El plan regulador fija hasta dónde llega una comuna, comienza la otra, cuando son comunas que están pegaditas, ¿cierto? Son comunas urbanas, pero también define hasta dónde llega el límite urbano y dónde comienza el límite rural. Y esto es relevante porque también los planos reguladores definen hacia dónde va a crecer la ciudad. Antiguamente las ciudades crecían en extensión y crecían en lugares donde había, por ejemplo, espacios de riesgo. Hoy día eso no puede ser así porque para poder establecer un plan regulador uno hace un estudio, por ejemplo, de riesgo natural. ¿Ya? Entonces hoy día no podemos, por ejemplo, poner una zona de vivienda en un lugar donde hay una quebrada. ¿Ya? No podríamos hacer eso con el plan regulador comunal. Entonces, ¿para qué sirve un plan regulador comunal? Para ordenar la comuna, para que todos los vecinos y vecinas tengan claridad sobre cómo pueden construir y qué actividades pueden realizar en su domicilio o negocios, para que los habitantes nos informemos de cuáles son los lugares más aptos para casas, negocios, industrias, colegios, etc. También para identificar las calles de la comuna, qué necesitan ser para ser mejoradas, para que los vecinos y vecinas puedan movilizarse sin dificultad. Así como dónde es necesario poner plazas para que jueguen los niños y niñas y se junten los adultos mayores. También para que los vecinos y vecinas sepan en qué sectores de la comuna podrían construirse más casas o edificios que reciban a nuevas familias. Para que la municipalidad tenga claridad respecto de la comuna que todos quieren y puedan desarrollar sus proyectos. Por eso es muy, pero muy importante la participación de todas y todos ustedes en los planes de regulación de tu comuna. Pero, ¿cuánto dura un plan regulador? Un plan regulador comunal puede durar en su diseño 1 o 2 años. Y los procesos de aprobación dependen mucho de los procesos de participación ciudadana que acompañen el plan regulador. ¿Y por qué digo esto? Porque yo trabajo en un lugar donde nosotros generalmente nos va muy bien con las participaciones ciudadanas y logramos aprobar los planos reguladores comunales muy rápido. Sin embargo, hay otros planos reguladores que se dibujan en el papel, que se establecen pero nunca se aprueban, ¿ya? Y nunca se aprueban porque la definición de la estructura no tuvo una participación ciudadana lo suficientemente fuerte como para que fuera la misma ciudadanía la que definiera cómo se construye el espacio. ¿Quién llama a hacer un plan regulador? El municipio, ¿ya? El plan regulador comunal, entonces, ¿cierto?, es llamado por el municipio y está muy sistematizado, muy ordenado en la Ley General de Urbanismo y Construcción. O sea que no es algo que a una consultora se le ocurrió hacerlo de una manera, no. Aquí hay plazos establecidos por ley, hay actividades que hay que desarrollar efectivamente para que el plan regulador se cumpla. Desde esa perspectiva el plan regulador está regulado por la Ley General de Urbanismo y Construcción, el municipio lo solicita y es la SECPLAC, ¿cierto?, o la unidad de asesoría urbana que tenga el municipio, quien es la contraparte técnica, decimos nosotros, ¿cierto?, de la consultora que licita el plan regulador. Y ahí hay un equipo generalmente compuesto por arquitectos urbanistas que define, ¿cierto?, cómo va avanzando este plan regulador. ¿Qué elementos componen un plan regulador? Los elementos que componen un plan regulador están establecidos en el artículo 42 de la Ley General de Urbanismo y Construcción y definen una memoria explicativa, un estudio de factibilidad y la ordenanza local y los planos. Los planes reguladores comunales son aprobados por el Consejo Municipal previo informe del asesor urbanista de la municipalidad y el conocimiento de los vecinos y vecinas de la comuna. Cuando un proyecto de plan es aprobado, deberá ser revisado por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, que debe informar si se ajusta el Plan Regional Urbano Territorial para la aprobación definitiva por el Consejo Municipal y dictar el decreto alcaldicio.
Un plan regulador deberá ser evaluado a menos cada 5 años y actualizado si es necesario. Composición del plan regulador comunal. El artículo 42 establece que el plan regulador comunal estará compuesto de una memoria explicativa que contendrá los antecedentes socioeconómicos, los relativos a crecimiento demográfico, desarrollo industrial y demás antecedentes técnicos que sirvieron de base a las proposiciones y los objetivos y metas prioridades de las obras básicas proyectadas. Un estudio de factibilidad para ampliar o dotar de agua potable y alcantarillado en relación con el crecimiento urbano proyectado, estudio que requerirá consulta previa al servicio sanitario correspondiente de la región. Una ordenanza local que contendrá las disposiciones reglamentarias pertinentes y los planos que expresan gráficamente las disposiciones sobre uso de suelo, zonificación, equipamiento, relaciones viales, límite urbano, áreas, prioridades de desarrollo urbano, entre otros. Para los efectos de su aprobación, modificación y aplicación, estos documentos constituyen un solo cuerpo legal. Lo que hace uno con la memoria explicativa, en el fondo, es relatar el proceso por el cual se desarrolla el plan regulador, ¿cierto? El estudio de factibilidad hace referencia a si es posible, por ejemplo, tener agua en algunos espacios, agua potable en algunos espacios. O sea, nosotros podemos decir, a mí me gustaría que la ciudad creciera hacia el norte, pero resulta que el norte tiene una pendiente muy grande y el espacio que abastece de agua potable, ese territorio está más abajo, ¿cierto? Por lo tanto, yo no podría establecer que la ciudad crezca hacia ese lugar porque no hay factibilidad, se dice, ¿ya? El plan regulador también contempla una ordenanza local. ¿Y qué es esto? Son las normativas que establece el propio municipio en conjunto con la ciudadanía. Nosotros siempre recomendamos que todo este proceso sea realizado en conjunto con la ciudadanía porque es la ciudadanía la que habita el espacio. Por lo tanto, es la ciudadanía la que define o la que debiera definir cómo se utiliza ese espacio y además la ciudadanía es la que sabe qué es lo que le falta a ese espacio, ¿ya? Desde esa perspectiva, bueno, se construye una ordenanza local que establece la reglamentación de ese territorio que se dibuja en este plano o en estos planos que también constituyen el plan regulador, en estos planos donde está lo que les planteaba al principio, la definición de las zonas. Ya, de repente la gente nos dice, cuando estamos haciendo las participaciones ciudadanas, es que yo quiero que mi casa tenga estas características o se ubique en este lugar. Nosotros lo que les decimos, el plan regulador lo que hace es dibujar el espacio para que la sociedad lo habite, para que las personas, la comunidad de ese territorio lo habite. Entonces nosotros decimos, aquí va un parque, lo que no significa que vayamos a construir un parque, eso también es muy importante, ¿ya? A veces la gente dice, no, pero es que el plan regulador dijo que iba a haber un parque acá y no hay un parque. Claro, porque los recursos del municipio no dieron para poder hacer un parque en ese lugar, ¿ya? Entonces, los planos, lo que muestran, en el fondo, es una radiografía de lo que se proyecta que sea el territorio, ¿ya? Y cómo se ha dispuesto que ese territorio se configure. ¿Qué pasa con las participaciones ciudadanas? Las participaciones ciudadanas no son obligatorias, o sea, es obligatorio que el municipio llame a estas participaciones ciudadanas, pero las personas no están obligadas a participar, o sea, uno no puede obligar a nadie a que participe. Y por eso es que es tan importante que la consultora o el equipo, porque podría ser un equipo del mismo municipio, que haga este plan regulador, tenga esa capacidad de efectivamente convocar a la comunidad. Nosotros tenemos una metodología que nos permite convocar a la comunidad y llega la comunidad a esas participaciones. A veces cuando las empresas que vienen recién comenzando, piensan que la vida se les va a hacer más fácil porque vinieron poquitos a la participación y por lo tanto hay poca crítica. Y efectivamente, cuando uno hace las participaciones ciudadanas tiene que estar preparado para la crítica, tiene que estar preparado para que la población le diga, no, yo no quiero que ahí haya un parque, sino que a mí me parece que en este espacio deberían haber viviendas sociales, o viviendas en general.
o a mí no me parece que haya viviendas sociales, eso debería ser espacio de un parque. Entonces, cuando yo siempre digo a mi equipo, que son casi todos arquitectos, que es mejor tener ese conflicto al principio de definición con la ciudadanía y conflicto desde una perspectiva positiva. El conflicto no siempre es negativo, es una perspectiva positiva. ¿Por qué? Porque uno efectivamente se enfrenta a todas las situaciones posibles que pudieran ocurrir durante el proceso de diseño del plan. Por lo tanto, y uno va negociando. Ahí hay que tener capacidad de negociación, hay que tener capacidad de aceptación, porque lo que uno técnicamente define no necesariamente es lo que la población ha definido. Y por lo tanto, si es algo que realmente debiera ser intransable, uno tiene que tener la capacidad de explicarle a la ciudadanía por qué es tan relevante que esto sea de una manera y no de otra. ¿Ya? Eso en general lo logramos hacer. No es fácil porque significa mucha interacción. Nosotros tenemos participaciones ciudadanas de repente, no sé, donde cada participación, hacemos 10 participaciones y cada participación hay 150 personas en la sala. Tenemos monitores por cada equipo, trabajamos con plano, entonces lo que hacemos es: señora, señor, mire, aquí está el plano de su comuna, dígame dónde vive, ubíquese en el plano, les enseñamos a la gente a ocupar los planos. Eso también es importante porque no todo el mundo ha visto un plano alguna vez. De hecho, los planos son ploteados, ¿cierto? ¿Cómo realizamos las participaciones ciudadanas? El equipo que está trabajando el plan regulador, lo que puede hacer es trabajar con una técnica que significa que la población se acerca al plano. Cuando uno va a hacer un plan regulador, lleva los planos ploteados, blanquitos, preciosos, y las personas le temen, porque le temen a esto, rayar estos planos. Entonces nosotros lo que hacemos es empezamos a rayar el plano nosotros primero y luego la población se atreve. Entonces le decimos: marque un puntito donde está su casa, marque un puntito, y luego vamos haciendo algunas preguntas que tienen que ver, por ejemplo, cuáles son los espacios más conflictivos de la comuna, dónde están los parques que no están siendo utilizados hoy día, dónde está la industria que está cerrada, por ejemplo, estos espacios vacíos que de repente hay en las ciudades que quizás pudieran transformarse en vivienda o que quizás pudieran transformarse en un parque. Por ejemplo, en la comuna de Viña del Mar, en el sector de La Salina, hay un seccional. En ese lugar, antes habían tubos que almacenaban petróleo. Hay residuos en ese espacio, ya no están los tubos que almacenan petróleo. Hoy día existe la posibilidad, o la idea más bien, por una parte, de hacer un parque, por parte de la ciudadanía y por parte de los dueños del espacio, de construir viviendas. Y ahí está la disputa, digamos, entre lo que se puede o no se puede hacer en ese territorio. El plan regulador comunal lo que hace, ¿cierto?, es decir, aquí se puede o no se puede construir viviendas, se puede o no se puede hacer un parque, o se debe hacer un parque. ¿Ya? El plan regulador debiera ser capaz de salvar esas situaciones por medio de, en este caso, los seccionales. Los seccionales son espacios específicos dentro de un plan regulador, territorios específicos, ¿cierto?, que a lo mejor requieren un estudio más en profundidad, o que requieren alguna modificación, que no significa modificar el plan regulador completo. Entonces uno lo que hace es como sacar este cuadrito y modificar solo la reglamentación para ese espacio, pero siempre con la participación de la ciudadanía. ¿Por qué es tan importante? Yo quiero insistir en la participación de la ciudadanía porque es la única manera en la que la ciudadanía se apropia del territorio y los planos reguladores efectivamente tienen buenos resultados. Si no, siempre, y sobre todo hoy día que la ciudadanía está muy empoderada, siempre va a haber conflicto, siempre va a haber problemas y por lo tanto no vas a poder efectivamente implementar aquello que tú planificaste cuando hiciste el plan regulador comunal. Los planes reguladores comunales a su vez están muy vinculados a los planes de desarrollo comunal, ¿ya?, a los PLADECO. ¿Por qué? Porque definen el espacio en el cual se va a mover la ciudadanía y por lo tanto se va a mover la economía, se van a mover las escuelas. Yo siempre digo, las sociedades no flotan, las sociedades están asentadas en un lugar y ese lugar es el territorio. Lo que hace el plan regulador comunal es ordenar ese territorio
de modo tal que lo que yo quiero hacer como sociedad se puede hacer en ese espacio de manera ordenada y disminuyendo la posibilidad de conflictos. Lo técnico versus la comunidad. Por lo menos yo, cuando yo hago clases en un diplomado de participación ciudadana y desarrollo territorial, y cuando hago la clase les digo a los estudiantes, cierren los ojos y piensen que están en su casa ideal y observen esa casa ideal. Ahora piensen que les construyeron un edificio, piensen que les construyeron una carretera, piensen que les construyeron un strip center. ¿Cómo se sienten con el ruido que hay? ¿Cómo se sienten con eso? Siempre que uno va a hacer una participación ciudadana o que uno va a implementar algo como técnico, como profesional, debe ponerse en el lugar del otro, porque son esas personas las que van a habitar el territorio. Por lo tanto, es muy importante que cuando nosotros intervengamos técnicamente, tengamos en consideración que lo técnico tiene un elemento que está vinculado con lo económico, pero también hay un elemento que está vinculado con lo emocional, lo social, lo político. Los seres humanos somos integrales y habitamos integralmente. Ahora bien, si el territorio es un territorio donde efectivamente no se puede construir, intentemos también negociar con la ciudadanía donde pudiéramos satisfacer esa necesidad de habitar. Los planes reguladores los hacen los municipios en concordancia, algunos, los municipios más chicos, con las seremías de vivienda, ¿cierto? Cuando no hay una oficina lo suficientemente capacitada dentro del municipio, y generalmente entran en colaboración con la seremía de vivienda. Generalmente se licita y es una empresa externa la que diseña el plan regulador, son consultoras, si ustedes quieren. Esas empresas externas entran a un proceso de diseño con la participación de la ciudadanía. Pero siempre está presente el Consejo Comunal y el alcalde. O sea, hay reportes que uno hace mensualmente, semanalmente, cada 2 meses, dependiendo de la planificación que uno haga, y va reportando, ¿cierto?, a los concejales y al alcalde el avance de la propuesta. Hay espacios que están definidos, ¿cierto? Hay temporalidades definidas. Entonces, es el municipio, ¿cierto?, el que lo elabora, el conjunto con el Consejo Comunal, y es muy importante porque está establecido por ley la necesidad de informar a los vecinos, ¿ya? Por lo tanto, no es que uno pueda o no informar, uno debe informar. Lo que pasa es que en este debe informar, hay algunas empresas que informan más y otras empresas que informamos muchísimo. Cuando informamos harto, el resultado que hemos tenido es que siempre ese plan regulador es mucho más fácilmente aprobable o aprobado que cuando uno no informa. Cuando uno no construye con la ciudadanía, generalmente hay problemas, porque el Consejo Municipal no aprueba, porque hay presión ciudadana para que no se apruebe. Entonces, tenemos, el municipio llama, tiene que informar a los vecinos, esto está establecido por ley, como les decía, es en el 43, sí. Esto está informado por ley, o sea, está establecido por ley. El artículo 43 establece los pasos, digamos, a seguir para poder hacer un plan regulador. Entonces, el municipio define que se va a hacer un plan regulador en conjunto con los concejales, tienen la obligación de informar a los vecinos, sobre todo a los vecinos afectados. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo estoy pensando en diseñar un plan regulador donde vamos a cambiar las alturas, en La Reina, donde las casas eran bastante bajas, hubo una modificación del plan regulador y hubo espacios donde se permitió la construcción de viviendas de edificios de 4 pisos. Bueno, eso hay que informarlo a los vecinos directamente afectados. Hay que realizar audiencias públicas, ¿cierto? Para que la comunidad conozca el proyecto, o sea, nosotros tenemos que exponer ese proyecto. Y aquí, insisto, estas audiencias públicas uno puede
solamente hacer una audiencia pública informativa, digamos, o puede generar un proceso donde uno permita la interacción mayor con la ciudadanía. Desde mi perspectiva, lo mejor es la segunda opción, es decir, interactuar lo más posible con la ciudadanía y que existan todas las críticas que la ciudadanía quiere hacer, lo que no significa que uno vaya a tomar todos estos elementos, ¿ya? Pero es importante, insisto, porque es la ciudadanía la que habita el territorio. Se debe consultar al Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social es un organismo que está paralelo, si ustedes quieren, a los concejales, donde está la ciudadanía organizada, que si yo están los empresarios, están las juntas de vecinos, están los clubes deportivos, conforman este consejo generalmente. No todas las comunas lo tienen, debieran tenerlo, pero no, o sea, debieran tenerlo, pero no en todas las comunas funciona, no en todas las comunas se juntan. Cuando hay una comuna donde estamos haciendo un plan regulador comunal y el COSOC no está funcionando, lo que hacemos es que el secretario municipal o la secretaria municipal de la comuna tiene que certificar que este COSOC no funciona, ¿ya? Entonces, como no funciona, no lo pudimos convocar, pero no es llegar y no está, no, o sea, debe haber una certificación que diga no funciona, ya, porque está establecido por ley que tiene que conocer este plan. Los planes reguladores comunales generalmente uno los perspectiva a más de 10 años, porque la idea es perspectivar la comuna mucho tiempo. La idea es que los planes reguladores sean lo más permanente posible, que efectivamente se hagan lo mejor posible para perspectivar al menos una o dos generaciones en la comuna. De eso estamos hablando, o sea, no sé, mucho tiempo. Si uno lo hace bien, en general duran bastante tiempo porque no hay necesidad de adaptación. A lo mejor uno puede modificar seccionales, que son estos espacios chiquititos que te decía yo dentro de la misma comuna, que uno puede modificar. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces, claro, llega un alcalde nuevo, se entusiasma con una propuesta, ya hace una modificación. Ya, lo que es que si funcionan, lo que hace la empresa que está haciendo el plan regulador, los cita a una reunión especial. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Digo nosotros, el equipo con el que yo trabajo, hacemos una reunión especial con ellos y aplicamos la metodología de participación ciudadana que nosotros tenemos con ese grupo, ¿ya? Generalmente es una de las últimas participaciones que hacemos. O sea, nosotros lo que hacemos primero es trabajar con la ciudadanía, el ciudadano de a pie, el vecino, qué sé yo, a los primeros que les preguntamos. Después les preguntamos a los empresarios, a los comerciantes. Luego hacemos un proceso con el Consejo, con el COSOC, y luego hacemos un proceso con los concejales y el alcalde, el mismo, ¿ya? Y vamos superponiendo capas de planos, porque las personas rayan el plano y nosotros eso lo transformamos en un plano digital y vamos superponiendo capas y nos damos cuenta a veces que hay mucha coincidencia y otras veces que hay territorios que nosotros marcamos con rojo, que son territorios donde no hay coincidencia. Donde los empresarios o donde los comerciantes quieren instalar un strip center, donde la ciudadanía dice que ese es el lugar perfecto para poner viviendas sociales, donde el alcalde quiere hacer, no sé, el municipio nuevo, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que, esos son como los puntos que nosotros marcamos y hacemos 3 propuestas, son 3 alternativas. Y se las devolvemos a la comunidad con un diseño que contiene esas 3 alternativas. Nosotros hacemos una participación ciudadana temprana desde hace mucho tiempo, que ahora ya está establecida por ley a partir del año pasado. A partir del año pasado se modificó la ley, entonces ahora hay una participación ciudadana temprana, que no existía, pero que nosotros hacemos hace 20 años, ¿ya? Que es una participación que se hace en el proceso de diagnóstico. Esa participación a nosotros nos ayudaba mucho a hacer estos diseños con lo que la ciudadanía realmente quería, porque si no uno hacía el diseño como que el arquitecto se imaginaba o uno mismo, digamos, se imaginaba, y generalmente no teníamos buenos resultados. Entonces ahora hacemos el diseño tomando en consideración el diagnóstico de la misma población. Una vez que está el proyecto terminado, se presenta a la comunidad por 30 días. No son ni 28 ni 31. Son 30 días, están súper establecidas. Uno difunde esto por todos los medios posibles, o al menos debieran difundir por todos los medios posibles, ¿ya? Vencido este plazo, durante ese proceso la ciudadanía puede hacer observaciones, ¿ya?
la ciudadanía puede hacer observaciones y nosotros recogíamos las observaciones. Una vez recogidas las observaciones, uno devuelve este plan nuevamente a la ciudadanía, ¿ya? ¿Y por qué esto está establecido? Lo que les estoy diciendo está establecido por ley. Entonces, cuando uno no hace las participaciones ciudadanas bien hechas, esto no resulta, ¿ah? Porque la ciudadanía llega al último momento del plan, cuando ya tenéis todo armadito, el plano hecho, y la ciudadanía comienza a hacer la crítica. Entonces, desde mi perspectiva, es mejor que uno construya con la ciudadanía, porque además es su territorio. Las empresas generalmente, cuando presentan la propuesta, no presentan la propuesta con aprobación del plan, sino que siempre llegan hasta la preaprobación del plan. ¿Y por qué? Porque la aprobación del plan es un proceso de negociación política, a menos que uno haya hecho muy bien la pega. Nosotros hemos aprobado muchos planes reguladores y acompañamos generalmente a los municipios en estos procesos de aprobación, ¿ya? Pero en general las empresas que hacen los planes reguladores no se arriesgan, porque pueden pasar 2 años, 3 años sin que el plan se apruebe. Es importante que los interesados, las personas que tienen críticas respecto al plan, ellos pueden presentar observaciones durante los 15 días después de terminada la audiencia pública. Tienen que ser presentaciones por escrito y esas presentaciones deben ser consideradas en la reformulación del plan. El artículo 43 lo que dice es: los plazos y los lugares deben ser informados. Dice además que debe ser publicado en un diario de circulación local o regional, ¿ya? Es decir, que la gente efectivamente escuche. El alcalde presenta el proyecto al Consejo Municipal y el Consejo Municipal realiza las observaciones y toma los acuerdos que se requieran. Los PRC están regulados y tienen etapas. La etapa de diagnóstico, como les decía, una etapa de construcción de una imagen objetivo, es decir, como qué es lo que quiero yo de la comuna, una etapa de anteproyecto, es decir, un diseño. Nosotros generalmente en la etapa de anteproyecto presentamos 3 o 4 diseños, dependiendo de la complejidad de la comuna, y una etapa ya de proyecto. En todas estas etapas nosotros devolvemos todo el material que tenemos a la ciudadanía, porque es la ciudadanía la que decide. Los planos reguladores comunales deben contar con una evaluación ambiental estratégica. Es decir, el tema medioambiental es muy importante hoy en día para la aprobación de los planos reguladores comunales. Ya no es tampoco llegar y establecer, por ejemplo, que una comuna va a crecer hacia un lugar u otro si se afecta el medio ambiente. O sea, por ejemplo, a mí se me podría ocurrir hoy día que sería muy interesante que una comuna determinada creciera y construyera edificios en unos humedales que están frente a la playa. Eso, hasta hace un año atrás, se podía. Hoy día ya no se puede, ¿ya? Porque hoy hay una ley de humedales que el senador Durresti muy bien, ¿cierto?, puso en discusión y que fue aprobada. Entonces, tenemos el diagnóstico, ¿cierto? Tenemos una etapa diagnóstica donde hacemos este primer ingreso hacia la comunidad, pero también a conocer lo que tiene el municipio ya definido. Después entre el diagnóstico, ¿cierto?, y el anteproyecto está la evaluación ambiental estratégica. Entonces tenemos el diagnóstico, el anteproyecto, entre medio la evaluación ambiental estratégica, la aprobación, la consulta y la evaluación ambiental estratégica, que son participaciones también en el plano medioambiental que tienen que ir. Luego está la aprobación técnica, ¿cierto?, las audiencias públicas, que era lo que hablábamos recién, y la revisión de la seremía, ¿cierto?, y la aprobación por parte del mismo. Ya, ¿cómo la ciudadanía se informa del plan regulador de una comuna? Las páginas web de los municipios siempre tienen un banner o un link hacia un espacio especial que contiene el plan regulador comunal, el que existe. Cuando hay procesos de modificación de los planos reguladores comunales, toda la información se pone en ese banner, ¿ya? Y uno puede ahí conocer qué es lo que está sucediendo en el plan regulador comunal. Pero además es obligación
que el municipio difunda de todas las maneras posibles, ¿cierto?, cómo los espacios de participación, los días, las horas, las metodologías, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo voy a trabajar con este seccional hoy día. Las comunas están divididas generalmente por territorios más chiquititos, las comunas más grandes. Entonces, por ejemplo, una comuna que podría tener 8 territorios. Uno establece, va a trabajar con el territorio 1, territorio 2, territorio 3, territorio 4. Cuando uno trabaja con el territorio 1, lo que hace es, en ese territorio, difundir de todas las maneras posibles. Ya, de repente, dependiendo de la usanza de ese territorio, porque a veces nosotros estamos, no sé, en comunas que son más en provincias, ¿cierto?, que son más cercanas a lo rural o que son espacios urbanos, pero que tienen una lógica mucho más rural. Entonces uno vocea, ¿cierto?, pasa los señores, contratamos megáfonos y señores que pasan perifoneando. Hacemos flyers, mandamos correo a las bases de datos que tenemos. Por lo menos nosotros, como en el lugar donde yo he tenido toda esta experiencia y que estoy a cargo de las participaciones ciudadanas, hacemos todos los esfuerzos posibles para que la ciudadanía se entere de dónde estamos. Pero eso no siempre es así, por lo tanto también es deber de la ciudadanía que cuando sepan que hay una modificación del plan regulador, consultar en su junta de vecinos, acercarse a los grupos organizados del territorio, porque hay muchas herramientas que la ciudadanía puede utilizar para que ese plan regulador responda efectivamente a sus necesidades. Hay muchas herramientas para que la ciudadanía logre que el plan regulador responda efectivamente a sus necesidades, pero hay que ocupar esas herramientas. Y para ocupar esas herramientas hay que participar. Y participar, ojalá lo más organizadamente. Si uno tiene que asistir a las reuniones que se le cite, tiene muy importante. ¿Y por qué es tan importante la participación? Primero, porque mejora la gestión pública. Entonces, cuando uno está del otro lado, del lado del municipio, del lado de la gestión pública, uno tiene que saber y estar convencido que la participación ciudadana está probadamente mejora la gestión pública. Y no hay que temerle, ¿ya? ¿Por qué? Porque facilita el diálogo horizontal y por lo tanto uno evita la segmentación, ¿cierto?, de responsabilidad, y todos somos corresponsables del plan regulador que construimos. Mejora el rendimiento institucional, eso es muy importante. Las instituciones mejoran su rendimiento cuando tenemos buenas participaciones ciudadanas. ¿Y cómo logramos que eso ocurra? Primero, que la comunidad entienda que el proyecto es importante para ellos, ¿cierto? Que tenga sentido para la comunidad. Cuando un proyecto no tiene sentido, las personas no participan. Entonces nosotros tenemos que hacer que ese proyecto tenga sentido para la comunidad y contarles, ¿cierto?, a la ciudadanía que ellos pueden incidir efectivamente en la toma de decisiones. Aquí esto está regulado, está por ley, tenemos una ley que regula el diseño de los espacios y de nuestros territorios, por lo tanto hay que considerar la opinión de la ciudadanía, y si la ciudadanía pone una opinión informada, una opinión que efectivamente va a contribuir, los van a tener que tomar en consideración. Los conflictos. El territorio, la planificación territorial implica conflictos, pero no hay que temerles, sino que hay que abordarlos. ¿Por qué? Hay muchos intereses que están en disputa, ¿ya? Y hay que poner de acuerdo a esos intereses, y es posible. Cuando uno ha hecho la pega hartas veces, se da cuenta que efectivamente es posible poner de acuerdo distintos intereses. ¿Por qué? El primer conflicto que se presenta es el cambio de uso de suelo. Por lo que les planteaba al principio, el cambio de uso de suelo significa un conflicto porque generalmente implica que aumente o disminuya el valor del suelo, ¿cierto? También hay conflictos con los seccionales. ¿Por qué? Porque los seccionales generalmente son las áreas más apetecidas de la comuna, el seccional La Salina en Viña del Mar. Por supuesto, hay conflictos sociales, evidentemente, porque la población tiende, ¿cierto?, a querer desarrollar su espacio para poder habitarlo y no necesariamente para el desarrollo de comercio o industria. También hay un conflicto que se presenta poco en Chile, pero que a veces sí, que es aquello que hace referencia a las clases sociales ubicadas en la comuna. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando, por ejemplo, cierto, que existen algunos territorios donde
se quería un espacio de conservación donde había muchas parcelas y en algún minuto una de esas parcelas se podría construir viviendas sociales. Eso genera un conflicto. Bueno, los conflictos medioambientales son parte de los planos, de los conflictos que se presentan cuando uno hace un diseño de un plan regulador comunal, básicamente porque entran, ¿cierto?, en disputa cuestiones que están en el plano del cuidado del medio ambiente y la salud de las personas con el negocio inmobiliario. Un buen ejemplo de ello son las torres que se intentan construir en el seccional Las Salinas de Viña del Mar versus lo que quiere la población, ¿cierto?, que es un parque para ese espacio. ¿Y por qué? Porque el proceso de remediación para poder construir las torres significa, ¿cierto?, la incorporación de bacterias que no se han probado en otros lugares o bacterias que no están probadas suficientemente y por lo tanto la población tiene mucha resistencia a que ese lugar se transforme, ¿cierto?, en un espacio habitable, sino que más bien quieren un parque para todos los territorios. También produce conflictos donde se ponen las industrias molestas, los vertederos, ¿cierto? Nadie quiere un vertedero en su comuna, pero los vertederos tienen que estar en alguna parte. La localización de los vertederos generalmente también genera conflictos en el diseño de los planos reguladores. Muchas gracias a la doctora Mónica Vargas Aguirre. Muchas gracias, amiga mía. Esto ha sido una verdadera clase sobre un plan regulador comunal y espero haber sido un buen alumno. Y a todas y a todos ustedes, espero que este video de verdad les sirva. Así que muchas gracias y nos vemos. Emplazando. Emplazando.